¿A qué crees que obedece la actuación de la ministra española de Igualdad, Irene Montero? Desoye a las mujeres, es cierto, a los consejos de expertos, a las invitaciones de reunión con feministas, a su sesgo ideológico, a su creencia absoluta que tiene toda la razón y no se plantea la posibilidad de estar equivocada, y tiene un compromiso ideológico con una creencia producto del posmodernismo estadounidense que domina a la izquierda española, a la izquierda extrema española, que a mí me alucina, me deja helado, ¿no? Somos antiyanquis, pero cualquier cosa que se le ocurra a alguien en una universidad estadounidense de pronto es la verdad para nosotros. No, tienes que someterlo a crítica como sometes cualquier otra cosa, hijo. Pero no, es eso, es una cerrazón ideológica, una convicción absoluta de que tiene toda la razón y una negativa a asumir mecanismos de carácter democrático. Las extremas izquierda y derecha le rinden pleitesía a la democracia de dientes para afuera, pero en el fondo consideran que la democracia es un estorbo para el logro de sus grandes misiones, ¿no? Y, por ejemplo, los ataques de los que ha sido objeto Irene Montero ayer y hoy en el Parlamento, yo por supuesto me posiciono al lado de ella. Estoy absolutamente en contra de este tipo de barbaridades y bajezas de las que es capaz Vox, que bueno, por algo son Vox. Pero lo que no acepto tampoco es el victimismo exagerado de ella, de su partido, de toda la izquierda, que creen que es la única izquierda en España, del Podemos y el pobrepablismo y el pobre es de nosotros mismos. No, mira, no. Ustedes tampoco han sido en el Parlamento gente que respete a los demás, y yo le recordaría a Pablo Iglesias cuando acusó directamente de participar en los asesinatos, velada pero directamente a Felipe González, hablando de la cal viva. Es decir, ellos tampoco han sido respetuosos de las formas parlamentarias, del respeto parlamentario, ni de los modos de la democracia. Eso no justifica que otros lo sean con Podemos, por supuesto. E insisto, me pongo totalmente del lado de Irene Montero en este caso, pero no justifico tampoco el que ahora tenemos un show de victimismo, que nomás estoy esperando que hoy hagan la base, que es Radio Pablo, y entonces la base se va a dedicar, pobrecitos de nosotros, hay un complot contra Podemos, es una cosa enorme, no nos quieren. No, en política nadie quiere a nadie. Tú hiciste grandes complots contra el Partido Socialista, te salieron mal. Bueno, ahora con Tele Pablo quizás lo hagas. Pero su cerrazón ideológica y su extremismo doctrinario, que no permite precisamente el diálogo y la negociación y el acuerdo, está presente en la actitud de la ministra Montero. Con la ley del sí es sí, porque puedes decir, oye, a ver, nosotros no nos dimos cuenta de esto, vamos a tratar de resolverlo, vamos a hacer unas modificaciones a la ley que eviten esto que no queríamos que pasara. 1. 2. En el caso de la ley trans, hay algunas partes, ya lo decíamos la semana pasada, que quizás podríamos reconsiderar de acuerdo a las visiones democráticas y a las opiniones de mucha gente y a la experiencia histórica en otros países. Eso es lo que hace un demócrata. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que entonces los votantes extremos de Podemos se le van a ir, porque los votantes extremos desean posiciones maximalistas, las posiciones maximalistas que nunca ha tenido el Partido Socialista y que por lo mismo se le reclama constantemente. Es que ustedes desde hace 40 años han gobernado 3 veces, sí, con Felipe González, con Zapatero y ahora con Pedro Sánchez. ¿Y por qué no han inaugurado el paraíso? ¿Y por qué no han acabado con la iglesia? ¿Y por qué no han acabado con los ricos? ¿Y por qué no se puede? Porque para gobernar no puedes actuar como una aplanadora, porque tienes que gobernar para todos, hasta para los que te caen mal, si no están violando la ley. Tienes que gobernar también para los ricos, cosa que no se plantearía jamás Pablo Iglesias o Irene Montero o Ione Belarra. Esas cerrazones doctrinarias pues traen lo que traen, y pasa lo que pasa, y lo que está pasando ahora con estas leyes, que probablemente la ley del sí tiene que modificarse, y la otra quizás no se apruebe en este periodo legislativo, porque parece que está quedándole claro, incluso al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que es un ridículo aprobar una ley que el Constitucional va a tirar a la basura en cuanto se le ponga enfrente.